Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? El doctor José Vergara, jefe de Medicina Crítica y Terapia Intensiva Hospital del Guasmo Sur, coordinador del Servicio de Medicina Crítica y Terapia Intensiva también del Luis Bernaza. Doctor, gracias por estar acá con nosotros. Doctor, cuénteme, ¿usted fue quien recibió pues en su terapia intensiva a la paciente cero? Ajá. Paciente cero o paciente índice es el primer paciente al que se le hace el diagnóstico. Eso no significa que hayan habido pacientes anterior o simultáneamente que no se le hizo diagnóstico y por lo tanto, si a otro paciente se le hacía diagnóstico, ese se convertía en el paciente cero. Pero no significa que haya ocultamiento ni nada, sino que ese es el delirio de muchas personas en Internet. El tema pasa por el diagnóstico. Con el auspicio de Clorox, el cloro número 1 del Ecuador, presentamos la entrevista del día. Muy bien, y aquí estamos con la entrevista del día y quiero agradecer a Cloro, porque hoy mantener tu hogar limpio y desinfectado es más importante que nunca. Por eso Clorox responde a las consultas que está recibiendo para ayudar a proteger a tu familia. Por ejemplo, preguntan cómo uno tiene que diluir el cloro, ¿ok? El cloro de Clorox para garantizar que estoy desinfectando bien. Ok, entonces escúchenme en esta pregunta que me mandan por WhatsApp. Estoy siempre en el 099-3840-281. Pacho, por favor, siempre me envías las preguntas del público que para mí son lo más importante. Si vas a desinfectar grandes superficies como pisos y exteriores, diluye una taza, o sea, 240 ml de Clorox, en 5 litros de agua. Y si vas a desinfectar pequeñas superficies como mesones y artefactos de uso habitual, diluye 3.5, o sea, 48 ml, cucharadas soperas, o sea, unas 4 cucharadas soperas de Clorox en 1 litro de agua. Mantén siempre el producto fuera del alcance de los niños y de las mascotas. Y sigue las instrucciones de uso para una correcta aplicación, enviándonos tus preguntas a través de Clorox Ecuador en Facebook. Señores, al virus les ganamos entre todos. Muy bien, gracias al auspicio de Clorox. Y bueno, ahora contamos con la entrevista del día. Pues en verdad que hay muchas cosas que han pasado durante este tiempo, sobre todo desde el mes de febrero, que empezamos con la paciente cero. Si no me equivoco, el 29 de febrero puede ser. El doctor José Vergara, jefe de Medicina Crítica y Terapia Intensiva Hospital del Guasmo Sur, coordinador del Servicio de Medicina Crítica y Terapia Intensiva también del Luis Bernaza. Doctor, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Mariela, gracias por la entrevista. Doctor, cuénteme, ¿usted fue quien recibió pues en su terapia intensiva a la paciente cero, a la mal llamada, dicen por ahí, paciente cero? Hola, buen día. Sí, efectivamente, paciente cero o paciente índice. Y no está mal llamado. El tema es que... Mal llamado porque dicen que en verdad no fue la cero. Sí, que el virus estaba acá hace tiempo, claro. Eso le voy a explicar. Ajá. Paciente cero o paciente índice es el primer paciente al que se le hace el diagnóstico. Eso no significa que hayan habido pacientes anterior o simultáneamente que no se le hizo diagnóstico y por lo tanto, si a otro paciente se le hacía diagnóstico, ese se convertía en el paciente cero. Pero no significa que haya ocultamiento ni nada, sino que ese es el delirio de muchas personas en Internet. El tema pasa por el diagnóstico. Esa señora ingresó al país y como todos los latinos cuando vivimos en el exterior y venimos de visita a nuestra ciudad, lo que queremos es visitar a la mayor cantidad posible de familiares, amigos, etcétera. Entonces, esta señora que vivía en España vino al país, entró el 16 de febrero, 14, algo así, y como todos nosotros cuando venimos vamos a visitar todas cuantas personas podamos ver, amigos, familiares, etcétera. Y ella ya venía con la patología, pero cuando ingresó al país no tenía sintomatología que ella pudiera pedir atención médica. O sea, llegó dentro de esos 5 días que hubo de incubación. Llegó al país sin síntomas. Si lo estaba incubando 5, 7 o 10 días antes, probablemente es así. De hecho, fue así. La incubación tarda entre 7 a 10 días. Entonces, cuando ella tiene síntomas, busca atención, pero ya había estado en contacto con muchas personas. Por eso fue la explosión que hubo de casos al saberse esto y entonces empezaron a diagnosticar. Ahora, en el avión que viajó la señora, viajaron otras personas. Y estas personas, al igual que ella, entraron asintomáticos y probablemente
tuvieron la enfermedad con pocos síntomas o fue asintomática y no requirieron un diagnóstico. La señora se enfermó y el diagnóstico se le hizo el día 29 en forma oficial. Ella estuvo ingresada días antes en una clínica particular, la estuvieron estudiando y cuando se confirmó el diagnóstico fue derivada a mi institución, que era la llamada a recibir inicialmente los pacientes con COVID. O sea, fue la primera diagnosticada en el Ecuador. Exactamente, y por eso se llama caso índice o caso cero. ¿Cuáles fueron pues, los síntomas o los signos que ella presentó? Porque realmente son variados, ¿no? Se habla de varios síntomas y signos. Claro, la señora presentó sintomatología muy parecida a una gripe y por eso acudió al médico. También ¿Al médico por una gripe? Claro, ella empieza a tener síntomas como un cuadro gripal cualquiera. La enfermedad por SARS-CoV-2 puede cursar desde un proceso simple, sencillo, como un cuadro gripal de muy poca importancia, a ser un cuadro grave y mortal, como de hecho ya lo ha habido. Entonces, cuando ella empieza a tener sintomatología respiratoria, tos, fiebre, también tuvo sintomatología digestiva, diarrea, buscó atención. Y en ese momento, cuando nadie esperaba atender a un paciente de esto, por eso se llama caso índice, la señora fue atendida, le dieron tratamiento sintomático, la enviaron a su casa y así pues estuvo ella acudiendo en varias ocasiones hasta que se internó, evolucionó con una neumonía y finalmente, pues por desgracia, 14 días después que estuvo ingresada con nosotros, falleció. Entonces, cuando un médico especialista en infectología es interconsultado porque la señora no andaba bien y ya pues decía, este es un cuadro que no es lo habitual, él solicita el estudio, se hace el diagnóstico y lo derivan a donde nosotros. Ok, doctor, ¿por qué en este momento no sospechó ninguna persona que la recibió con gripe y diarrea que podía ser COVID viniendo de España? ¿No se les pasó por la cabeza? Probablemente las personas que inicialmente atendieron a esta señora no estaban, digamos, con el nivel de alarma suficiente. Cuando usted como médico, sobre todo mi especialidad, yo soy médico internista y además médico especialista en cuidados intensivos, nosotros en mi especialidad venimos siguiendo la pandemia desde China. Entonces uno está mucho más atento y tiene lo que se llama nivel de alarma. Probablemente cuando la señora consulta a un médico, primero general o en consultorio, donde seguramente no venían siguiendo las noticias internacionales, entonces porque si ella hubiese venido al consultorio de un médico que viene siguiendo las noticias, se viene de España, viene con esto, inmediatamente lo sospechaba. Entonces el nivel de alarma o el conocimiento del médico que inicialmente la atendió no tenía ese seguimiento de lo que estaba pasando a nivel internacional. ¿Por qué murió la señora? ¿Porque no se le dio atención a tiempo? ¿Porque en ese momento no se sabía qué darle? Como ahora hay varias opciones. ¿O simplemente porque tenía otro tipo de enfermedades que coadyuvó a que ella pues falleciera? Bien, su pregunta es interesante porque es un poco de todo. Primero, la señora tuvo desde el día 16 de febrero que ingresa hasta el 29 de febrero, es decir, más o menos 13 días, digamos 2 semanas para entendernos, con patología, con sintomatología, y el 29 que se le hace el diagnóstico, uno podría decir ya está en la segunda semana, que es la etapa más peligrosa de la enfermedad. Eso uno. Dos, al comienzo, como usted dice, lo que teníamos, y que lo tenía todo el mundo, no solo nosotros, es decir, el tratamiento era con hidroxicloroquina, acitromicina, antirretrovirales, antivirales, y no había más. Para la segunda, tercera semana es que empezamos a tener conocimiento diferente, con otro tipo de tratamiento, con antiinflamatorios potentes como los corticoides, con un inmunomodulador como el tocilizumab, pero la señora cuando ella ingresó eso no había ni se conocía. Entonces, además la señora tenía antecedentes de hipertensión, que es un factor de riesgo muy muy poderoso, muy importante para tener probabilidad de evolucionar mal. Probabilidad, no quiere decir que sí o sí. Y tercero, ella desarrolló lo que nosotros los médicos intensivistas llamamos falla multiorgánica, es decir, tuvo falla de varios órganos y eso pues pone en mayor peligro de vida a estos pacientes. Hoy en día, un paciente que tiene 7, 10 días de evolución de la enfermedad y llega a la consulta, muchos ni siquiera necesitan ingresarse porque ya son tratados, algunos en forma ambulatoria con otro tipo de tratamiento,
que hace que la expectativa de buena evolución es mucho mayor. De hecho, en la actualidad, aquí y en todas partes se mueren menos personas con enfermedad moderada grave porque tenemos más herramientas para dar tratamiento. Sí, claro. Ahora leí en el periódico que están falleciendo 20 diarios, pero igual es una cantidad alta. ¿Cómo se puede moderar eso, doctor? Bien, luego la mortalidad no depende solamente del tratamiento que lo reciba o que no lo reciba. Una persona, cualquier ser humano, que está expuesto a una infección, sea cual sea, tiene la probabilidad de muerte depende de muchas cosas. Uno, del tratamiento adecuado. Dos, de la evolución, que llega tarde o temprano al médico, ¿sí? Y tres, de la respuesta inherente de esa persona. Usted tiene un ejemplo sencillo. Usted tiene dos personas jóvenes sin ningún tipo de enfermedad previa, que a los dos les dan la misma infección con el mismo microorganismo y que reciben el mismo tratamiento. Y la una evoluciona bien y la otra evoluciona mal. Eso ya tiene que ver con la respuesta innata del ser humano, ¿sí? Que ya tiene que ver con su respuesta particular. Y en la mortalidad de una patología se observa y se debe analizar todo en conjunto. Claro, todo, absoluto. Por eso todavía es tan peligrosa, porque tiene que ver mucho con nuestra inmunidad, ¿cierto? Tiene que ver mucho con la inmunidad de la persona, con las enfermedades que acompañan, hipertensión, diabetes, etcétera. Y lo más importante, con el momento en que se busca atención médica. Esta pandemia ha hecho que las personas logren entender que cuando tienen sintomatología deben acudir al médico. Entonces, como están con la pandemia y hay mucha angustia, mucha ansiedad por todo lo que esto ha generado, muchas personas están viniendo más temprano al médico. Pero el común denominador en la historia latinoamericana, y se lo digo en todos los países latinoamericanos, es que solamente van al médico cuando se están sintiendo muy mal. Y esta patología es muy agresiva para hacer eso. ¿Usted cuándo recomendaría que hay que ir al médico? Si una persona tiene fiebre de más de 38 grados, si está con escalofrío, si tiene mucho dolor de cabeza, tiene que ir al médico. Tiene que ir al médico, porque lo primero que hacen es, la vecina le recetó paracetamol y lo tomó. El paracetamol le bajó la fiebre y se sintió un poco mejor. Luego puede pasar que evoluciona bien o que evoluciona mal. Y cuando normalmente vienen al médico, uno le pregunta, ¿desde cuándo usted está mal, señor o señora? Y el común denominador dice, ya tengo una semana así. Bueno, tiene una semana de evolución de la enfermedad y luego se preguntan por qué pasó algo malo. Y una cosa muy importante que tiene que ver con la mortalidad es el retraso a la atención debida. ¿Qué pasa con la carga viral? ¿Eso también determina la evolución de la enfermedad? Sí, al igual que con todas las enfermedades infecciosas, bacterianas, parasitarias, virus, hongos, nosotros los médicos le llamamos el inóculo. ¿Qué significa el inóculo? Que cuando usted se expone a una enfermedad, de repente la cantidad de microorganismos que llegó a usted no fue alta, fue pequeña, y su cuerpo puede neutralizar rápidamente. Porque en los tratamientos lo que hacen es bajar la carga infecciosa para que su cuerpo logre tratar adecuadamente la enfermedad. Entonces, si el inóculo es muy alto, por ejemplo, lo que sucede a nivel de atención profesional, muchos médicos nos enfermamos. De hecho, yo estuve en terapia intensiva con esta enfermedad. Muchos médicos, en el momento de intubar a los pacientes, si uno no tiene una adecuada protección o no hace adecuadamente los protocolos, se puede exponer a una carga muy alta de virus y por eso es que han habido muchos médicos infectados. Claro, doctor, y pues usted cuando la recibió no tenía suficientes, digamos, protocolos de seguridad para recibir a la paciente cero. No, para nada. Nosotros en mi hospital, y esto por digamos, por acción propia del hospital, o sea, por nuestras autoridades internas, no por protocolo ministerial. Desde hace un mes antes de que aparezca el caso cero, como ya sabíamos que podíamos ser el hospital llamado a atender a los pacientes, un mes antes nosotros estábamos preparados con una sala exclusiva para estos pacientes, con 1.200 equipos de bioprotección listos, ya los teníamos. ¿Y usted por qué se contagió? Perdón. ¿Usted probablemente, bueno, a mí mi contagio vino externo al hospital.
a través de mis familiares. Una familiar mía se contagió y estuve con ella. De hecho, mi hijo mayor y mi esposa salieron positivos, pero tuvieron una enfermedad leve. Yo estuve una enfermedad un poco mayor y tuve que estar en terapia. Pero fue a través de un familiar que estuvo en casa y que desarrolló la enfermedad. Y probablemente también en el momento en que, como por la posición que tengo, tenía que tener ruedas de prensa, etcétera, de repente uno se protege en el hospital y cuando está afuera no tiene la misma percepción, y de repente se rompe un poco la bioseguridad. Claro. La paciente cero, ¿tuvo también problemas con los familiares? ¿También fallecieron? ¿Hubo mucha expansión de su virus? De la señora que ingresó con nosotros, después vino la hermana que falleció, pero falleció llegando al hospital, digamos, ya venía con una enfermedad muy avanzada. Imagínense que vino una semana después de que ingresó la señora. Es decir, estuvo en su casa todo este tiempo. Y cuando llegó ya prácticamente agonizando, probablemente por complicaciones cardiológicas, no lo puedo ni afirmar. Determinar. Claro. De ahí estuvo una hija y un hijo de la señora, los cuales se fueron bien a su casa. Pero realmente dramático, ¿no? Dramático el caso de la pobre señora. ¿Ah? Dramático la situación que desbordó rápidamente la capacidad operativa de nuestros hospitales, que ya de por sí nuestra capacidad operativa no es del todo excelente, y por la gran aparición de casos, ¿no? La explosión del caso. Esta enfermedad en etapas inicial, ¿sí?, tenía un R0 que le llamamos nosotros, que es la capacidad de infección. De una persona podía infectar a 4. Esos 4 cada uno, 16. Y así exponencialmente, como el contacto fue muy marcado al inicio, entonces la cantidad de pacientes fueron muchos. Actualmente el R0 de la enfermedad es 1 a 1. ¿Por qué? Porque ya una población, un porcentaje importante de la población ya estaba en contacto con la enfermedad y entonces cada vez se hace menos potencialmente infectable. Bueno, más o menos el 33% de la población en Guayaquil está contagiada. ¿Eso ya sería una inmunidad de rebaño? La llamada inmunidad de rebaño se ve cuando ya el 70% de la población está en contacto. Entonces salen libremente y entonces se supone que los que se contaminan, como la potencial evolución mala de la forma natural de la enfermedad es baja, entonces se ve que van a ser menos los pacientes que necesiten atención. Pero si todavía hay pacientes internados, aunque sean pocos, van a tener dificultad para ingresar. Eso uno dice, bueno, vamos a la inmunidad del rebaño cuando yo tengo una estructura asistencial potente y lista para recibir, que no es la nuestra, por cierto. Ahora ese 33% hay que seguirle el rastro, ¿no? Porque hay asintomáticos, hay pacientes no detectados y una cantidad de cosas, ¿no? Así es, y otro del 33% es lo identificado. Como usted dice, hay un gran porcentaje no identificado y probablemente el porcentaje esté alrededor del 50%. Pero todo eso son proyecciones logarítmicas, ¿no? Por eso es que no debe la gente, digamos, tomar las cosas, digamos, tan deportivamente, ¿no? Los seres humanos somos muy tendientes a buscar lo negro y lo blanco. No vemos los matices de los grises. Entonces, todo está malo, todo está bien para los latinoamericanos en general. Porque cuando en forma oficial se dice que tenemos cercanos a 30.000 casos diagnosticados y 1.500 o 1.600 muertes identificadas en forma positiva. Eso es porque los informes oficiales se deben guiar por cosas reales, ¿sí? Pero hay mucha gente que no se ha hecho pruebas y hay muchos pacientes que han fallecido que no se sabe si efectivamente son así. Por eso es que la presunción es de que hay 1.500 muertes asociadas a la enfermedad y probablemente otras 1.500 probablemente asociadas a la enfermedad. Y eso se hace con los números de mortalidad habitual de una ciudad como la nuestra, que es alrededor de 37 por día, que en un momento determinado llegó a 100 y pico por día. Entonces, eso es que uno asume que podría ser debido a. Por eso es que hay que tomar las cosas con cuidado. O sea, que usted cree en la ola, que la ola sí llegaría a Guayaquil. O sea, el repunte de la enfermedad. El segundo pico de la enfermedad tiene que ver un poco con muchas cosas. Primero, que no se rompan las medidas de
control, las medidas de prevención y las medidas de aislamiento, hasta que no exista un real conocimiento de qué porcentaje de la población ya estuvo en contacto. Y eso va a depender de las pruebas que hagamos. Mientras más pruebas se hacen, más diagnósticos se hacen y se tiene más conocimiento. No es que se hagan las cosas mejor o peor. Es sencillo, es una cuestión de acceso. Vea usted Estados Unidos. Estados Unidos hace muchas pruebas y obvio que al hacer tantas pruebas tiene muchos enfermos, muchos diagnósticos positivos. Es el que más pacientes en el mundo ha diagnosticado. Y también, al tener diagnósticos más fidedignos, las muertes son identificadas, entonces tiene mucha mortalidad. Claro, eso es cierto. Pero bueno, por ejemplo, ayer me pasó que una amiga mía contaba en el chat que el hijo había tenido COVID y que ella ni enterada, y que el suegro del hijo había tenido COVID, y que, o sea, casos como estos tienen que ser a diario, y se hicieron una prueba privada, digamos, para determinar quiénes habían tenido COVID o no en la familia. Entonces, usted, ¿cuánta gente cree que esté contagiada en Guayaquil realmente? Bueno, eso es lo que le decía, que las proyecciones matemáticas... Sí, pero más o menos. El 50%. El 50%. ¿Usted cree que el 50%? Sí, Ya. Eso es lo que estimamos los médicos, la gran mayoría. O sea, que la segunda ola del tsunami, si los tsunamis normalmente en la primera ola y la segunda vienen más chicas, debería ser así. Por supuesto. Si hay un repique, lo que uno espera es que sea en menor volumen, ¿sí? Y como uno ya está más preparado, ya tiene hemos aprendido a lo largo de estos 2 meses, que tenemos más herramientas diagnósticas y terapéuticas, la idea es de que la mortalidad sea menor. Claro. Ahora, ¿ha salido de nuevos tratamientos para el COVID? Escuché uno que estuvo aprobado ayer por Japón. También escuché de otro que lo acaban de lanzar los israelitas. ¿Qué hay de novedades en relación a esto? Nuevos tratamientos aprobados para el COVID. Claro. Mire, tratamientos que se han probado y algunos con buenos resultados. Está un medicamento antiparasitario de uso veterinario que se llama ivermectina, que es bastante seguro, tiene pocos efectos colaterales y es uno de los que se está usando bastante ahora. Otro medicamento antiparasitario humano se llama nitazoxanida, ¿sí? Y que se están usando. Actualmente lo que más estamos usando nosotros es ivermectina. Y esto es importante que la gente entienda. El tratamiento, la primera semana, va dirigido hacia la probabilidad de disminuir la cantidad de virus en la sangre, o sea, el efecto inóculo, para que el cuerpo suyo haga el resto del trabajo. Por eso es importante la inmunidad de la persona. Una persona sana, sin enfermedades previas, que usted le logre bajar inóculo, va a responder mejor que una persona enferma previa con un inóculo alto. Entonces, eso es importante porque la primera semana va destinada a tratar de disminuir la viremia, para hablar en términos médicos. Si alguien llega entre el séptimo y 10º día de que se empezó a sentir mal y se hacen exámenes de sangre y en la sangre se encuentran ciertos marcadores de peligro, esa persona se la trata de otra manera. ¿Sí? Hoy en la actualidad pues disponemos de tratamiento. O sea, todo está ya más controlado. Está más conocido. Ya, más conocido. Ahora, que el virus haya mutado. A ver, el tema es así. Como el conocimiento se va adquiriendo con el paso de los días, al comienzo había mucho temor de que alguien pueda tener un segundo episodio de la enfermedad. Ya hoy sabemos que, al igual que muchas y casi todas las enfermedades virales, una vez que le dio no le vuelve a dar, ¿sí? Y que los exámenes, alguien va y se hace el examen en nariz y tiene síntomas y sale positivo, está bien. 14, 21 días después de eso se vuelve a repetir el examen para saber si las medidas de prevención se disminuyen o no, y pueden darse dos casos. Uno que está negativo, listo, ya está, y luego se hacen los anticuerpos y los anticuerpos salen positivos, listo, tuvo y tiene protección. Y el otro escenario es que se hace el examen, la PCR de control, y le sale positiva. Y ahí es donde el desconocimiento y obviamente el mal uso de las redes, que es lo más común en nuestro medio, es que dicen,
sigue con la enfermedad. Y eso no necesariamente es así, porque voy a darle un ejemplo. Encuentran un cadáver, esto de las series de televisión, imagínense, encuentran un cadáver que no tiene identificación. Y entonces ellos le hacen un ADN. Y con el ADN encuentran que ese cadáver que no tiene nombre corresponde a fulano de tal. ¿Sí? Entonces, pero el ADN dio positivo, que si a usted si a esa persona en vida le hacían un ADN, también salía que ese ADN corresponde a la persona tal. Es pero decir, identificar con PCR la presencia del virus no me dice si el virus está vivo o si está muerto. Ok, es por eso que hay tantos videos de chicas que dicen, me hice la prueba otra vez y todavía lo tengo y han pasado 40 días. Pero ¿en qué momento comienza a dejar de ser contagioso? ¿Me explico? La primera semana es altamente contagioso. Ya. Imaginemos el ejemplo muy típico de que se encuentra inclusive en poesías. Una vez que el tren empezó a andar, puede apagar el motor, pero el tren sigue andando. ¿Sí escucharon esa expresión? Claro, sí. Una vez que el virus causó daño y el virus a la semana, 10 días, ya no está presente en el organismo, pero dejó el tren andando. Claro. Entonces, exacto, y estas secuelas son las que nosotros llamamos fallas multiorgánicas, que puede ocasionar la muerte del paciente. Entonces, ¿hasta qué momento es infeccioso o contagioso una persona? Probablemente las primeras 2 semanas de la enfermedad, desde el inicio hasta la evolución. Ya. ¿Sí? También puede darse el caso de que una persona siga saliendo positivo el estudio, pero esto sobre todo en los pacientes que están ingresados enfermos, y uno le hace la PCR y sigue positivo y sigue estando enfermo. Entonces puede darse el caso o que ya el tren está en marcha o de que persiste el virus, y eso es un signo de muy mal pronóstico para esa persona. Wow. O sea, definitivamente el virus debería irse entre 14 y 21 días, ¿no? Así es, lo que más uno espera. Lo importante no es tanto lo que pueda tener una persona en los exámenes, sino que ese examen sea interpretado por alguien que esté capacitado y que no genere toda esta parafernalia que se ve en las redes sociales. Porque aparte cualquiera sale a decir cosas y realmente generan más confusión que conocimiento. Eso usted está molesto con la información de redes, ¿no, doctor? Lo siento. Sí, lo siento y se lo digo, sí, definitivamente. Las redes son una cosa maravillosa que permite que uno se comunique con gente que hace años no ha visto y uno se lo encuentra de casualidad, pero también puede ser un desastre con la información que saca. Entonces las redes no son malas, lo malo es aprender a interpretar las redes. Claro que sí, pero cualquiera puede subir cualquier cosa sin una base científica, ¿no? Así es. Y lo peor de todo es que hay mucha gente para seguirlo, a los unos y a los otros. A los unos y a los otros. A la gente le gustan mucho los likes. Claro, y no solamente a la persona. Cuando es una noticia, lo que hace boom es la noticia, más allá de quién la lanzó. Y si es verdad o es mentira, o sea, mentira. Si es verdad o es mentira. La noticia. La noticia es la noticia. Ahora, ya para finalizar, el tema del dengue. ¿Cómo se ha manifestado en este juego entre dengue y COVID? Bueno, mire, estamos en una etapa que en Guayaquil la llamamos la etapa invernal, que es cuando llueve, y en ese momento hay varias enfermedades que son endémicas, como algunas virales como el dengue, algunas parasitarias como el paludismo, ¿sí? Y algunas infecciosas como la faringitis viral, ¿no? El dolor de garganta y las amígdalas grandes. Entonces, al punto tal de que en esta época, cuando alguien llega con fiebre, dolor muscular, malestar general y cefalea, el médico que lo recibe en un hospital, en una clínica, que ya debe estar preparado para ello, sospecha de 4 cosas: paludismo, tifoidea, enfermedad viral o enfermedad urinaria. Entonces, él debe estar atento a eso, porque es una época donde se ve mucho esta patología. Y usted puede tener la mala suerte de que le da paludismo y le da dengue, porque entre comillas, pues el dengue es transmitido como vector por un mosquito y el paludismo también, aunque no es el mismo mosquito. Pero si la gente, hay muchos mosquitos, le puede dar 2 enfermedades. Entonces, esto es lo que se llama la coinfección. Así le llamamos nosotros, coinfección. Y ya se ha demostrado y se ha visto que una persona puede tener la mala suerte que le dio dengue y le dio COVID. Wow. ¿Sí? Claro. Y bueno,
Ahora, el tratamiento... Pero no es que sean inicial- mezclados biológicamente el dengue y el COVID. nada que ver. No se nada ven que ver. emparejados, Ahora, no. no, nada que ver. Ya. Normalmente en nuestro país circulan 4 tipos de coronavirus que no son el SARS-CoV-2. ¿Ya? Entonces, sí, puede ser que usted le haya dado una infección por coronavirus y ahora le da con otro coronavirus, ¿sí? Pero no es que muta y cambia. Puede haber mutaciones y de hecho hay mutaciones, pero todo eso tiene que ser investigado adecuadamente. Ok, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy, muy explicativa tu charla y gracias por estar en esta entrevista. Gracias El doctor a usted. José, gracias. El doctor José Vergara pues, estuvo con nosotros, quien recibió a la paciente Pero. Con el auspicio de Clorox, el cloro número 1 del Ecuador, presentamos la entrevista del día.